ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. Bienvenidos sean todos nuevamente a este su programa Encontrando Esperanza, aquí por tu cadena 3ABN Latino. El programa de hoy es un programa muy importante y te invitamos a que te quedes en nuestra sintonía. Si puedes llamar a otros también para que miren este programa, esta es una bonita oportunidad para hacerlo. El programa de hoy tiene que ver con algo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos. Y el título del programa de hoy es Ante el dolor y el sufrimiento, Dios nos ofrece esperanza. Como siempre en este programa tenemos a nuestro pastor Eduardo Canales. Bienvenido, pastor. Gracias, Josías. Estoy muy contento de estar contigo en esta programación tan especial y quiero aprovechar también, Josías, enviar un saludo muy especial a nuestros televidentes, hermanos y amigos que nos están sintonizando por el canal 3ABN Latino. Sean bienvenidos a esta serie Encontrando Esperanza. También queremos aprovechar a saludar a nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta presentación. Ante el dolor y el sufrimiento, Dios nos ofrece esperanza. Pastor, quizá alguno de nuestros amigos allí que nos está viendo se está preguntando, quizá yo soy la única persona que sufro, quizá nadie sufre tanto como yo. ¿Qué usted nos puede decir acerca de esto? Y bueno, sin duda muchas personas experimentan eso y pasan por eso y creen eso, pero ¿sabes una cosa, Josías? Ninguno de nosotros estamos inmunes al dolor y el sufrimiento. Tarde o temprano el dolor y el sufrimiento tocarán la puerta de nuestra vida, si es que ya no lo han hecho. De paso te digo, tú que nos ves, si eres hombre o mujer, tú estás expuesto a esto. Eres persona religiosa o no religiosa, también el dolor y el sufrimiento te van a afectar. Si eres persona rica o pobre, con preparación académica o sin preparación académica, igual también. Eres adulto o joven, también el dolor y el sufrimiento van a tocar la puerta de tu corazón. Pastor, háblenos un poco acerca de cómo entonces enfrentar el sufrimiento, porque tengo entendido que usted habla acerca de dos diferentes formas. ¿Cómo son estas formas? Sí, y en realidad el dolor y el sufrimiento en sí no son el problema, aunque es problema encarar situaciones que nos causan dolor y el sufrimiento, pero más bien cómo nosotros encaramos esas situaciones, o sea, cómo reaccionamos ante el dolor y el sufrimiento es lo que hace la diferencia. Y hay mucha gente que reacciona negativamente ante el dolor y el sufrimiento, pues la gente tiende a pensar que Dios se ha olvidado de ella, que Dios no se interesa por ella, Dios me ha abandonado, y hay quienes aún culpan a Dios por el dolor y el sufrimiento. Y si tú estás haciendo eso, amigo, hermano, te voy a decir que ese tipo de actitud te hunde más en el dolor, te deja más heridas emocionales en tu vida. Y por otro lado, Josías, hay quienes ante el dolor y el sufrimiento confían en Dios, se acercan más a Dios, se aferran a la fe, se aferran a las promesas de Dios, y pareciera que como eso tiende a calmar el dolor, a alivianarlo y no agudizarlo como sucede con la otra actitud. Qué interesante, pastor. El programa de hoy es un programa que es muy rico y nosotros tenemos una invitada especial, pero antes quisiéramos que usted nos dirija en oración para poder entrar con la bendición de nuestro Dios. ¿Cómo no? Voy a invitarte a orar, a ti también que estás sintonizándonos por 3ABN Latino. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu presencia, que esté en una forma muy especial con nosotros. Ahora queremos, Padre, la sabiduría de lo alto. Ayúdanos a entender algo que para el ser humano es tan difícil. Ayúdanos a comprender que tú no nos abandonas, aun cuando estamos pasando por el dolor y el sufrimiento. Pedimos tu bendición y alcanza a aquellos hasta sus hogares que están experimentando dolor, sufrimiento, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos contentos de que usted esté allí en nuestra sintonía. El programa de hoy, ante el dolor y el sufrimiento, Dios nos ofrece esperanza. Pastor, como lo dijimos hace algunos instantes, tenemos a alguien en nuestro set para presentarles y queremos que usted, que le conoce de hace mucho tiempo ya, la introduzca. Efectivamente, Josías, tenemos con nosotros a María Adame.
Ella sin duda, como todo ser humano, ha pasado por el sufrimiento y el dolor, pero tiene una experiencia muy peculiar que sin duda va a ser de ayuda y aliciente para ti que estás sufriendo. Y María, pues estamos contentos que has aceptado acompañarnos y participar en esta programación. Queremos saludarte y decirte bienvenida a esta programación. Gracias, pastor. Para mí es una bendición estar aquí y poder dar testimonio que tenemos un Dios grande, maravilloso, que por más duro que sea el dolor, Él nos lleva en sus brazos de amor. Efectivamente, yo te he conocido por 27 años ya y he visto cómo tu vida ha ido progresando, aún en las luchas y en las pruebas, pero con todo no te has soltado de la mano de Dios. María, bienvenida con nosotros aquí a 3ABN. Estamos contentos de que estés en este programa. Cuéntanos un poco de ti, queremos conocer dónde naciste, de dónde eres oriunda. Gracias. Yo nací en un ranchito en Zacatecas y de ahí me vine a los 17 años para acá. Así que, ¿cómo fue esa experiencia de venir a los Estados Unidos? Bueno, fue una experiencia que uno quiere encontrar algo mejor para uno. Yo estuve huérfana desde los 7 años, así que empezamos a sufrir desde niños porque para mí, sin un papá es vivir en un sufrimiento con mi mamá que tenía 9 hijos de familia. Y sabes, Josías, pensando en lo que ella ha mencionado, que comenzó a sufrir desde una edad temprana, alguien dijo que desde que se nace se comienza a sufrir y no se deja de sufrir hasta que se deja de vivir. Así es que en realidad eso nos indica que todos nosotros en diferentes etapas estamos expuestos al dolor y al sufrimiento. Háblanos un poco de cuando ya estuviste aquí, cuando viniste a los Estados Unidos. Pues yo conocía ya de Dios desde los 14 años porque mi hermano empezó en el Evangelio y yo me bauticé allá nomás porque me dijeron, ven, bautízate en la última hora, y pues yo nomás me di un baño. Cuando yo llego aquí a los 17 años, en mi soledad, empecé a leer la Biblia y le dije a mi hermano, ahora sí, quiero bautizarme. Entonces, o sea, sentiste que experimentaste una conversión en ese momento, ¿no? Sí. En la edad de la adolescencia temprana, conociste de Jesús, pero tu conversión viene ya cuando estabas tú acá, ¿no es así? A los 17 años. Muy bien. Es bonito ver que desde temprano buscaste los caminos del Señor. Y cuéntanos un poco acerca de si cuando encontraste al Señor, sentiste ese llamado, ¿todo fue color de rosa o qué circunstancias tuviste en tu vida? Pues han venido muchas circunstancias que uno va aprendiendo, dicen, de tanto dolor, ya a veces el corazón no siente. Me casé y a los 10 años de casada, mi esposo se fue con mi prima hermana. En ese entonces casi me quitó la vida, fue muy duro para mí. Y por mis 2 hijos que tenía, pues le pedí a Dios que me diera fuerza. Fue muy duro y de ahí a los 3 años me volví a casar y estuve casada por otros 16 años y también mi esposo se fue por problemas de alcoholismo, así que puro dolor. Qué pena, ¿no? Sin duda hay otros en sus hogares que posiblemente están experimentando situaciones como las de María, pero ¿sabes, María? Sin duda esos fueron casos o situaciones que te causaron dolor, heridas emocionales, pero ¿sabes? Yo viví de cierta forma a la distancia unas experiencias tuyas que sin duda no sé cómo un ser humano pueda encarar eso. De paso te digo, Josías, María en el espacio de menos de 5 meses perdió a 3 seres queridos, y el golpe más fuerte que puede recibir un ser humano es perder un hijo, porque no se espera que los hijos han de enterrar o que los padres han de enterrar a los hijos, sino que los hijos han de enterrar a los padres. Y cuando un padre de familia se ve encarado con una situación así, Josías, yo no sé cómo
el ser humano puede encarar eso. Te digo a ti que estás viéndonos desde tu hogar, solamente el poder de Dios puede sostener a una persona en una situación como esa. A lo mejor tú has experimentado eso o estás experimentando eso. Yo estuve contigo en ese primer golpe que recibiste en la muerte de tu hijo de 21 años. Y yo te digo, yo me pregunté, yo estuve en el funeral contigo y yo me preguntaba, ¿cómo María puedes enfrentar esto? Y estuve orando por ti, pero dinos lo que experimentaste en ese momento. Pues gracias a Dios y por todas las oraciones uno puede estar en pie. Y es cuando uno siente el poder de Dios dándole un bálsamo a uno en medio del dolor. Aunque por dentro uno está muerto en vida, sentimos ese poder de Dios que nos levanta. Y en lo largo de estos 3 años que ya pasaron, he vivido muchas situaciones que aún me hacen más fuerte en Dios, porque siempre lo he sentido, porque me he quedado sin fuerzas, y es cuando miro que la oración tiene poder. Amigos, quizá haya alguien allí, amigo, amiga que nos sintonizas, que esté sufriendo algún dolor, algún problema. Y queremos que tú veas cómo María tuvo esa fortaleza que no vino de ella, sino que vino, como ella lo ha expresado, por medio de la oración, por un poder que viene de arriba. Pero háblanos, porque pastor, entendemos que ella también pasó por otro golpe fuerte, correcto, el segundo sí. golpe fuerte. Háblanos un poco acerca de esto también. Pues sí, después de que mi hijo murió, 2 meses después, mi hija de 26 años también murió en una cirugía, y algo que yo no esperaba también. Después de que ella murió, a los 3 meses mi mamá también. Así que fueron golpes tras golpes que yo sentía que me cortaron un brazo, el otro, y luego al final una puñalada en mi corazón. Sentía que ya no podía, pero Dios me dijo en Isaías 54, dice: por un tiempo te voy a abandonar, pero te voy a recoger con grandes misericordias. Y yo me aferro a esas promesas. Amén. Y sabes, María, tú comentaste que el segundo episodio fue la muerte de tu hija en una cirugía. La muerte de tu hijo fue en un accidente, fue algo dramático que no se esperaba. Y enseguidita dijiste que el tercer golpe fue la muerte de tu mamá. Y yo te he observado, ¿no?, cómo Dios te ha ayudado, y sin duda tú eres de carne y hueso como todos nosotros. Pasas por altas y bajas, pero yo he visto cómo te has aferrado a la mano de Dios. En una ocasión yo estaba en una iglesia aquí en Fort Worth y tú estabas allí y diste testimonio, agradeciste a Dios por la iglesia, porque tuviste amigos, hermanos de iglesia que en ese momento de dolor y sufrimiento no te abandonaron. Estuvieron contigo orando, dándote apoyo, y sin duda, Josías, eso también contribuye, el tener gente que simpatice con nosotros y que empatice en esos momentos de necesidad. Y es la bendición de ser cristiano y tener una familia, ¿no te parece? Una familia cristiana. Es una bendición muy grande, y podemos ver entonces cómo Dios puede ofrecer esperanza ante esos dolores, esos sufrimientos de la vida, esas dificultades, esas angustias. Tú que nos estás sintonizando, hay esperanza para ese problema que tú tienes. Puede ser que estés pasando por una situación muy difícil, pero Dios tiene algo preparado para ti que te puede dar esa fortaleza, ese poder, esa capacidad para seguir adelante, así como lo ha hecho en la vida de María. Correcto. Y sabes, María, tu testimonio, aunque ha sido breve, sin duda va a ser de bendición para otros que puedan estar pasando por esas situaciones, porque lo que Dios hizo por ti y ha hecho por ti, puede hacer también por nuestros amigos y hermanos que están experimentando ahora el dolor y el sufrimiento, porque así como Dios te ha amado a ti y no te ha abandonado en ningún momento, tampoco abandonará a aquel que está sufriendo y que está pasando por una situación complicada. Y te digo a ti también, hermano, puede ser que estés pasando por el sufrimiento y el dolor, pero la Biblia nos dice que el lloro durará por la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Pronto todo esto ha de terminar. Gracias a Dios que tenemos la bendita esperanza, María, que Cristo viene pronto en gloria. Y la promesa bíblica, Josías, de Apocalipsis,
Dice que ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Y esas son promesas de las cuales nos podemos aferrar en esos momentos de sufrimiento y dolor, ¿no te parece? Así es. Pues agradecemos mucho, María, por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Y queridos amigos y amigas que nos sintonizan, en unos momentos más el pastor Canales va a desarrollar este tema. Ante el dolor y el sufrimiento, Dios nos ofrece esperanza. Quédate con nosotros. Él va a hablar a continuación. Apreciados hermanos y amigos, qué bueno que decidieron quedarse con nuestra sintonía. Regresamos ahora con el tema: ante el sufrimiento y el dolor, Dios nos ofrece esperanza. Y saben que los niños llegan a una etapa en la vida que se le llama la etapa del por qué. El niño llega a esa etapa donde pregunta por qué para todo. Y por ejemplo, un niño que le pregunta a su papá: oye papá, ¿por qué los pájaros vuelan? Bueno, hijo, porque Dios les dio alas. ¿Y por qué Dios les dio alas? Bueno, para que puedan volar y protegerse de los animales. ¿Y por qué se tienen que proteger de los animales? Bueno, porque hay animales que se los quieren comer. ¿Y por qué se los quieren comer? Y pareciera que nunca damos respuestas satisfactorias a los porqués de los niños. Y uno pensaría que después que el niño sale de esa etapa infantil, que ya no tiene más preguntas de por qué. Cuando llegué a ser padre de hijas adolescentes, me di cuenta que los porqués todavía continuaban. Lo único que se hacían más complicados. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ir donde mis amigas van? ¿Por qué esto no es bueno? Y en fin, parecía que las respuestas se hacían más complicadas porque no había a veces una explicación lógica para los porqués de los hijos. Y por supuesto, tú que eres adulto, sabes que cuando llegamos a la edad adulta, todavía seguimos teniendo preocupaciones, preguntas de por qué esto, por qué lo otro, por qué razón nos sucede lo que nos sucede en la vida. Y de paso te digo que el ser humano ante el dolor, el sufrimiento, a veces se pregunta ¿por qué? También, ¿por qué Dios está permitiendo que esto suceda en mi vida? Conocí el caso de una persona que recibió la dramática noticia que su hijo de 18 años se había accidentado andando con un grupo de amigos, y un par de esos jóvenes murieron en el accidente y su hijo quedó paralítico del cuello para abajo, paralizado. ¿Te puedes imaginar ese padre ante esa noticia preguntándose ¿por qué? ¿Por qué razón sucedió eso? Ante el sufrimiento en la historia vemos que mucha gente ha sufrido, gente inocente, gente cristiana que en la historia sufrió por su fe. Y la gente se pregunta ¿por qué la gente buena también tiene que sufrir? ¿Qué ante la muerte? Cuando una mujer que amaba a su esposo de repente queda viuda, pierde a su marido y se pregunta ante la muerte ¿por qué? Y sabes, hay quienes aún ponen en duda la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite que estas cosas sucedan? Y por otro lado, déjame decirte, tú amigo que nos ves desde tu hogar, hay gente que tiende a culpar a Dios. En esos momentos de sufrimiento y dolor, culpan a Dios. Y hay gente que llega a tener resentimiento, que está enojada con Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque queremos sin duda descubrir qué es lo que la Biblia nos dice del por qué el dolor y el sufrimiento, cómo enfrentarlo. Y de paso te digo, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Únete a nosotros también, tú que nos ves desde tu hogar. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Y sabes que vamos a comenzar identificando el origen del pecado, porque antes de que existiera el pecado, leemos en el relato bíblico que el ser humano era feliz, no sabía lo que era experimentar dolor, sufrimiento y aún la muerte. Una vez que entró el pecado en este mundo, el ser humano comenzó a experimentar el dolor, el sufrimiento
y la muerte. Tú lees en Génesis 1:31 y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Quiere decir que cuando este mundo salió de las manos del Creador, era perfecto, no tenía rasgos de imperfección. Incluso a Adán y Eva, Dios los creó a su imagen, a imagen de Dios. Pero entonces, ¿cómo comenzó el mal? ¿Dónde comenzó el mal? Porque sin duda en algún lugar con alguien comenzó el mal. Si no, no estaríamos experimentando ahora el sufrimiento, el dolor y la muerte. Yendo al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 14, leemos lo siguiente: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová. Déjame detenerme aquí un momento. Y mira, aquí se está utilizando como símbolo al rey de Tiro, pero en realidad te vas a dar cuenta que está hablando de alguien más. Es nada más un símbolo, pero está hablando de otro personaje. Vamos a seguir leyendo. Dice: tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Antes de que sigamos leyendo, vamos a establecer esto del personaje de quien se está hablando aquí. Fue un personaje muy especial y fue un ser creado. Y cuando fue creado ese personaje, nos dice que hubo fiesta, y fue una fiesta en el cielo. Y mira, sigue diciendo: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Aquí nos da una clave más, lo identifica como un querubín a este personaje. Por esa razón decimos que no está hablando del rey Tiro. Se utiliza solamente como símbolo al rey Tiro, pero está hablando de un personaje que fue creado y que vivió en el cielo y que era un ser angelical. Se le identifica como querubín. Y en el versículo 15 del capítulo 28 expande más y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí también nos establece que este ser angelical salió perfecto de las manos del Creador. Y sigue diciendo: hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que de alguna forma en este personaje se desarrolló la maldad. Es un misterio para nosotros, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y ya sabemos que a esta altura que está hablando de Lucifer. Ahora, ¿por qué pecó Lucifer? ¿Qué es lo que lo llevó a él a tornarse en rebelión en contra de Dios? El versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo de Ezequiel 28 dice: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, era un ángel muy popular en el cielo, era procurado por los otros ángeles. Sigue describiendo y dice: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. O sea, era un ángel muy hermoso, pero se le olvidó que esa hermosura que él tenía se lo debía a que Dios lo había hecho así. Era un ángel también muy sabio, muy inteligente, pero se le olvidó que la inteligencia que tenía era porque Dios se la había dado. Y comenzó a traerse hacia sí mismo la atención de los otros ángeles en el cielo. Y Dios termina diciendo aquí: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y sabes que comenzó
poco a poco a sembrar la semilla de la duda en la mente de los ángeles del cielo. Comenzó a decir que Dios es un Dios injusto, que Dios nos obliga a la obediencia, que Dios no nos da la libertad de escoger. Y de paso te digo, el diablo sigue siendo igual ahora, porque la gente se expresa de la misma manera hoy. Tú quieres vivir como Dios manda, quieres obedecer a Dios, y va a haber quienes te van a decir que tú estás esclavizado, que no tienes la libertad, que al obedecer a Dios tú estás siendo esclavizado, cuando es todo lo contrario. Y en el libro de Isaías nos da todavía más información. Mira, versículos 13 y 14 del capítulo 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ponte a pensar, quiso ser igual a Dios. Llegó al punto de que anheló, deseó que los ángeles del cielo le rindieran culto a él, así como se lo rendían a Dios. Se le olvidó a Lucifer que era un ser creado. Y ya me imagino Dios, como la Biblia nos dice que es paciente, que es misericordioso. Sin duda trató de hacerlo razonar. Sin duda le trató de hacer entender que el camino, la ruta que estaba tomando no lo iba a llevar a nada bueno. Sin embargo, no escuchó. Y al principio la rebelión era secreta, pero llegó el punto que la rebelión fue abierta en contra del gobierno de Dios. Entonces la Biblia nos enseña en Apocalipsis que hubo una guerra en el cielo. Y nota cómo lo describe ahí en los versículos 7 al 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y vamos a descubrir que ahí en Apocalipsis 12, hablando de Satanás, se le identifica como el dragón. Y aquí dice que Miguel lidiaba en contra del dragón y los ángeles que siguieron a Lucifer en rebelión en contra de Dios. ¿Y quién es Miguel? La palabra Miguel en griego quiere decir ¿quién como Dios? Entonces, amados, Miguel es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Es un nombre que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que los ángeles que quedaron leales a Dios siguieron al Señor Jesús, a Miguel. Y entonces hubo esa guerra, y los ángeles que creyeron en lo que Lucifer dijo, lo siguieron a él en desobediencia. Y sigue diciendo, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y nota que dice que ángeles, o sea, fue una cantidad de ángeles que creyeron la mentira que Lucifer metió en sus mentes acerca del carácter de Dios. Ahora, en ese mismo capítulo nos dice qué cantidad de ángeles lo siguieron en desobediencia. Si regresamos a los versículos 3 y 4 de este capítulo, dice así: y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y vemos que ese dragón ya se identificó como Satanás, como la serpiente antigua. Pero vean que arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo. Amigo que nos ves desde tu hogar por 3ABN Latino, te preguntarás tú, ¿qué simboliza estrella o estrellas en profecía bíblica? No tenemos que inventar. La misma Biblia nos da la respuesta. Yendo al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, leemos lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro.
Y dice así: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Por lo tanto, estrella en profecía bíblica es ángel. Estrellas, ángeles. Y nota que dice que arrastraba 1/3 parte de las estrellas del cielo. Quiere decir, amigo que nos ves desde tu hogar, que de cada 3 ángeles que había en el cielo, 2 permanecieron leales a Dios y 1 siguió a Lucifer en desobediencia. Y si ahora la Biblia nos enseña que en el cielo hay millones y millones de ángeles, quiere decir que en esta tierra entonces también hay millones y millones de ángeles caídos. El Señor Jesús, hablando de eso, dijo ahí en Lucas 10:18: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Notas, hay consistencia en la Biblia. En Apocalipsis dice que fue lanzado del cielo y ya no más tuvo entrada al cielo y fue lanzado a esta tierra. Y el Señor Jesús dice que Él miró a Satanás cuando caía como un rayo del cielo. Y el versículo 12, regresando a Apocalipsis 12, dice: por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y noten una cosa interesante: si alguien conoce de las profecías bíblicas, es el diablo. Si alguien conoce la Biblia, es el diablo. Quiere decir que el hecho de que una persona conozca no es suficiente. El diablo conoció y con todo no obedeció a Dios, decidió rebelarse. Quiere decir que el hecho de que tú conozcas de la Biblia no te garantiza que vas a vivir la vida cristiana. Tienes que estar dispuesto a obedecer lo que Dios te pide allí en su palabra. La pregunta es: ¿qué está haciendo Satanás en la tierra? Si fue arrojado a esta tierra, si en el cielo se rebeló en contra del carácter de Dios y del gobierno de Dios y fue lanzado a esta tierra, ¿qué está haciendo en esta tierra? Mira, Génesis 3:1 dice: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Para comenzar, vemos que Satanás utilizó a la serpiente como un medium. ¿Por qué? Porque el diablo te va a tentar utilizando cosas y individuos con los cuales tú estás familiarizado. Y Eva estaba familiarizada con la serpiente, era un animal hermoso en el huerto. Y noten también que dijo algo que parecía a lo que Dios había dicho, pero no era lo que Dios había dicho. Y así es el diablo: para engañar va a utilizar cosas que parece que es la verdad, que suenan como la verdad de Dios, pero que no necesariamente son la verdad de Dios. Y vean cómo reaccionó Eva, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Y Eva estaba clara de lo que Dios había dicho y corrigió a la serpiente, en este caso a Satanás. Y pensaríamos que con eso sería suficiente para que Satanás ya echara para atrás. Pero te digo, el diablo no se da por vencido. Si algo podríamos decir que deberíamos de aprender del diablo, es que es trabajador, es persistente. Y mira entonces cómo regresó con otra tentación de otro ángulo, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: vas a morir. Satanás dijo: no vas a morir. Y sabes una cosa, amigo que nos ves desde tu hogar: cuando Dios dice que sí, el diablo dice que no. Cuando Dios dice que no, el diablo dice que sí. Y todavía sigue siendo igual. Y mira lo siguiente: mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hizo exactamente lo mismo que comenzó haciendo en el cielo con los ángeles. Metió la semilla de la duda del carácter de Dios.
En pocas palabras, le estaba diciendo a Eva que Dios estaba siendo egoísta con ellos, con Adán y Eva, reteniéndose para él algo que era bueno también para ellos. Y enseguida también le presentó la posibilidad de alcanzar un grado más alto de sabiduría. Y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten ustedes, Eva estaba clara de lo que Dios había dicho, pero entre más le prestó atención a las insinuaciones de Satanás, comenzó a dudar lo que Dios había dicho. Y aquello que ella estaba clara que no debería de hacer, después ya no se miró tan mal, y después se miró hasta bueno, y terminó desobedeciendo a Dios. Y sabes, el pecado así es. Tú comienzas curioseando con el pecado, y aquello que tú estás claro que no debas de hacer, lo haces una vez y te hace sentir incómodo. Regresas una segunda vez y se siente mal, pero ya no tan mal. Regresas otra vez y ya después no se siente mal. Y llega un punto que hasta te preguntas: oye, ¿por qué no lo hice antes de lo que me estaba perdiendo? Porque así es el pecado. Ahora nota, el ser humano sigue siendo todavía igual. ¿Por qué digo esto? Nos dejamos guiar por la vista, por el paladar, por los sentimientos. Notas que dice ahí que era agradable a los ojos el fruto y bueno al paladar. Y el ser humano sigue siendo igual. Ay, pastor, pero ¿qué tiene de malo esto? No se siente malo, se ve bueno, se siente bien. Déjame decirte una cosa, amado. Puede parecer bueno, puede verse bueno, pero si Dios dice que no lo hagas, estás en mejor condición obedeciendo a Dios que poniendo a Dios en duda. Ahora no era un fruto venenoso, notas, ellos no murieron instantáneamente. Era una prueba de fe que Dios les estaba poniendo, pero eventualmente murieron, y de ahí en lo adelante, cuando desobedecieron, comenzaron a morir, comenzaron a perder células de su cuerpo que comenzaron a morir. Y en Génesis 3:24 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque recuerda que en ese mismo jardín del Edén estaba también el árbol de la vida, y Adán y Eva comían del fruto de ese árbol, y eso les prolongaba la vida. Y hay personas que me han dicho: pastor, ¿qué no fue Dios muy injusto con ellos, muy severo? ¿Por qué no les dio una segunda oportunidad? Déjame decirte, amado, más bien fue un acto de misericordia de Dios echarlos fuera del jardín del Edén. Los deja allí y hubiesen vivido eternamente, pero eternamente en pecado. Y sí, Dios les dio una segunda oportunidad, porque en el mismo jardín del Edén Dios les prometió un Salvador. Ahora miren, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre, y el ser humano de ahí en lo adelante quedó infectado con el virus del pecado. Y ahora, hermanos, Satanás reclama el dominio sobre este mundo. Él venció, hizo al hombre pecar, y él reclama esta humanidad como de él, el dominio de este mundo. Incluso el Señor Jesús, hablando de Satanás, dijo: el príncipe de este mundo, porque él reclama esta humanidad y este mundo como de él. Y recuerda que hubo una guerra en el cielo. Satanás fue lanzado, echado fuera del cielo. Pero mira ahora aquí en Job capítulo 2 versículos 1 y 2 lo que dice: y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satán vino también entre ellos, pareciendo delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Qué interesante, se revela en contra de Dios. Hay una guerra en el cielo y ya no más tiene lugar en el cielo, es arrojado a esta tierra. Pero ahora acá encontramos que una vez más tiene acceso al cielo. ¿Cómo sucedió? Cuando hizo pecar a Adán y Eva, él reclamó el dominio de esta tierra. Dios había puesto a Adán
como el mayordomo y representante de esta tierra. Pero la Biblia dice que el que es vencido de uno llega a ser siervo de quien lo venció. Entonces ahora Satanás reclama esta tierra como de él, y Dios se lo permite que él vaya y represente a esta humanidad ante el trono celestial, cuando en ese entonces lo hacía Adán. Ahora vemos que Satanás recibe su primera derrota cuando se rebela en contra de Dios. Es expulsado. Después hace pecar a Adán y Eva y tiene de nuevo acceso al cielo. La pregunta es, ¿todavía él está entrando a las cortes celestiales? Déjame decirte, él sufrió una segunda derrota. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, ya no tuvo más entrada en las cortes celestiales. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿por qué razón Dios permitió ese drama del dolor y el sufrimiento humano? Mira, amado, Dios es muy sabio para equivocarse. Algunos me han dicho, ¿por qué razón no destruyó a Lucifer en cuanto se rebeló? Pero sabes una cosa, Dios hace eso, y ponte a pensar, si logró engañar a una tercera parte de los ángeles y lo destruye, es cierto, todo el universo, los ángeles del cielo lo hubiesen obedecido, pero no por amor, por temor. Hubiese quedado la semilla de la duda en sus mentes de que puede ser que Lucifer tenía razón. Y si ahora cuestionamos el carácter de Dios, nos va a destruir. Pero sabes una cosa, Dios permitió el drama y el dolor y el sufrimiento en la historia del ser humano. Pero ahí se enmascaró a Satanás, a Lucifer. Quedó convencido el universo de que Dios es justo y que Satanás es un mentiroso y que vino para destruir, para matar. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no tiene más entrada en las cortes celestiales. Y la tercera derrota, amados, la va a sufrir cuando Jesús venga en gloria por su iglesia y por fin acabe con el responsable del pecado, con el responsable de la desobediencia, con el responsable del dolor y del sufrimiento. Allí en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44, el Señor Jesús dijo lo siguiente: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Déjenme detenerme aquí para aclarar esto. ¿A quiénes les estaba hablando el Señor Jesús? A personas que eran líderes religiosos y personas que reclamaban conocer la voluntad de Dios, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y nota que en pocas palabras el Señor Jesús les llamó hijos del diablo. ¿Por qué razón? Porque cuando tú no sometes tu voluntad a Dios, el diablo te reclama todavía como propiedad de él. Dios te reclama como su hijo cuando tú rindes tu voluntad a él, entregas tu vida a Cristo por medio del bautismo y vives esa vida cristiana. Dios te reclama. Y nota, él, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En primera de Pedro 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Quiere decir que el diablo está enojado. Y nota, hay gente que me dice, pero ¿por qué cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios es cuando a veces más problemas vienen? Claro, porque el que está desobedeciendo a Dios, ya el diablo lo tiene bien masticado y digerido, pero aquel que quiere vivir como Dios manda, el diablo comienza a causarle problemas. Ahora, ¿cómo vencer a Satanás? Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿será que nosotros estamos indefensos ante los ataques de Satanás? Ahí en el libro de Efesios capítulo 6, Dios nos da la fórmula de cómo ser victoriosos. Dice así el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
El consejo que Dios nos da por medio del apóstol Pablo es que nos vistamos de la armadura de Dios, y está hablando de la armadura de un soldado romano. Enseguida comienza a describir las diferentes piezas de esa armadura y le da la aplicación espiritual. Vamos a verlo. Vamos a ver cuál es esa armadura de Dios que tú y yo necesitamos para poder salir victoriosos ante los ataques del enemigo. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Quiere decir que lo primero que se ponía el soldado romano era la ceñidura. Antes de ponerse la armadura, era algo hecho de piel que le ceñía el cuerpo para sobre de eso ponerse la armadura. Y aquí lo identifica eso como la verdad. O sea, el cimiento en nuestra vida debe de ser la verdad de Dios, lo que Dios nos presenta en su palabra como verdad. Versículo 14 dice: y vestidos de la coraza de justicia. Era la siguiente parte, y aquí identifica la coraza, que es esa escaparazón que se ponía en el pecho y en la espalda. Y eso es la justicia. Quiere decir que al aceptar la verdad de Dios, tú y yo nos debemos de cubrir con la justicia de Dios. Nosotros no podemos cubrirnos con nuestra propia justicia. La Biblia dice que nuestra justicia, o sea, lo mejor que nosotros podamos ser, es como trapos de inmundicia. Necesitamos vestirnos de la justicia que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús. Y luego el versículo 15 dice: y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces ahora el calzado que usaba el soldado romano nos dice que para el cristiano ese calzado es el evangelio. Tenemos que ponernos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Dios nos ama, que es misericordioso y que envió a Jesús a morir por nosotros, y entonces caminar con esas sandalias del evangelio, con ese calzado, hablándoles a otros también de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que puede hacer por ellos. Y el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces aquí el escudo dice que es nuestra fe, y era muy esencial el escudo para el soldado romano, y dice que con eso apagamos los dardos de fuego del maligno. Era común en el tiempo del apóstol Pablo que cuando había guerras, batallas, el enemigo les disparaba con flechas, pero le ponían alquitrán o brea en la punta de la flecha y la encendían. Y entonces un golpe de esos era de muerte, porque al hacer la herida, el alquitrán, la brea, no se apagaba fácilmente, estaba quemando dentro del cuerpo, y comúnmente era un golpe de muerte. Y es lo que el diablo quiere hacer. Pero el escudo, amados, es la fe. Confiar, creer en lo que Dios dice, no desanimarnos en las luchas y en las pruebas, sabiendo que Dios no nos ha abandonado. Y el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, se lo ponía el soldado romano y con eso resistía golpes también. Y nos dice que eso es la salvación. Y la salvación viene en tu mente, en tu conciencia. Tú aceptas voluntariamente la salvación, aceptas lo que Jesús hizo por ti. Y el versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahora tú echas mano de la Biblia y sabes que el Señor Jesús vez tras vez venció al enemigo con la palabra de Dios, diciéndole: escrito está. Y el diablo le ponía tentaciones y el Señor Jesús se defendía utilizando la palabra de Dios. En Santiago 4:7 nos da una fórmula que el Señor Jesús utilizó y que también es útil para nosotros para ser victoriosos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Número 1, tú encuentras al Señor Jesús cada mañana orando a solas, sometiendo su voluntad al Padre, porque en su humanidad el Señor Jesús necesitaba el poder sostenedor del Padre. Una vez que había sometido su voluntad al Padre, estaba siempre en guardia,
Venían las tentaciones del diablo y él las resistía, y más de una vez usó a los más cercanos del Señor Jesús para hacerlo caer. No te sorprendas que el diablo haga lo mismo también contigo en tu vida. Pero el Señor Jesús identificaba esas tentaciones y resistía al diablo. ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. El diablo no te puede hacer que hagas lo que tú no quieres hacer. Y sabes, este principio sigue siendo el mismo. Somete tu voluntad a Dios. En el día está preparado para los ataques del diablo. Resiste esas tentaciones, aunque vengan por medio de amigos, familiares, y el diablo no tiene otra alternativa más que dejarte. Primera de Juan 3:8 dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el diablo reclama a aquellos que siguen en el pecado. Dios no te puede reclamar como su hijo. Y mira lo que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tú puedes tener la seguridad que el diablo, aunque es un enemigo y tiene poder, pero es un enemigo ya vencido. Repréndelo en el nombre de Cristo. Cuando el dolor, el sufrimiento venga a tu vida, reprende al diablo. Confía en las promesas de Dios. Mira lo que dice en Ezequiel 28, 18 y 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya está profetizado que el diablo va a ser destruido. Y cuando el diablo venga y te quiera causar dolor o sufrimiento, reclama esas promesas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se cuenta la historia de un niño que le gustaba leer las revistas de el Viejo Oeste. Y ese niño tenía un héroe que era el alguacil. Siempre terminaba agarrando al bandido de la historia y poniéndolo en la cárcel. Y en cierta ocasión el niño, leyendo una de esas revistas, se encontró que el bandido lo terminó golpeando al alguacil y metiéndolo a la cárcel y huyendo. Y el niño, enojado, tiró la revista, se fue a jugar y después regresó y volvió a agarrar la revista, pero la abrió en las últimas hojas. Y descubrió que el alguacil se había salido de la cárcel y había ido a perseguir al bandido y lo había arrastrado, lo había golpeado y lo había metido a la cárcel. Y el niño, feliz, cerró la revista y comenzó a leerla desde el principio. Y cuando llegó a la parte que el bandido golpeaba al alguacil, al sheriff, el niño, feliz, entusiasmado, decía: espérate tantito, vas a ver, ya pronto te van a dar lo que mereces, ya te viene lo que mereces, espérate y vas a ver lo que te viene. ¿Por qué decía eso el niño? Porque él sabía cómo terminaba la historia. Y tú, mi amigo, que me ves desde tu hogar, mi hermano, puede ser que estés sufriendo, que estés experimentando dolor. A lo mejor tu matrimonio se está desbaratando, a lo mejor estás enfrentando una enfermedad, tus finanzas están en crisis, tienes problemas con tus hijos. Yo no sé qué puedas estar viviendo, yo solo sé que el dolor y el sufrimiento nos afecta a todos. No caigas en la desesperación, reprende al enemigo, dile que Dios te reprenda, vas a ver, espérate, ya pronto te viene tu merecido, pronto vas a recibir tu merecido. Y en Hebreos 2:14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Jesús para eso vino, para deshacer las obras del diablo y vencerlos. Sí, mis amados, el dolor y el sufrimiento nos afecta a todos. Y el problema no es el dolor en sí y el sufrimiento, sino cómo nosotros reaccionamos. Tú puedes culpar a Dios, como mucha gente hace, pero lo único que hará va a agudizar más en tu vida el dolor y el sufrimiento. Confía en Dios. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, en los momentos cuando sintió que los pecados de toda la humanidad caían sobre él, en desesperación dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos la presencia del Padre se retiró. Todo el tiempo él había sentido la presencia de Dios con él.
Puede ser que en el dolor, en el sufrimiento, tú sientes que Dios te ha abandonado. El Señor te entiende, Jesús pasó por eso. Y en ese momento, Él sintió la separación del Padre y le embargó el temor que el pecado fuera tan ofensivo para con el Padre, que su separación fuera eterna. Y entonces comenzó a agonizar, pero con los ojos de la fe pudo ver que había ganado la victoria y dijo: consumado es. Y supo que había vencido al enemigo. Quiere decir, amado, que el Señor Jesús también experimentó en su humanidad lo que tú y yo experimentamos cuando se sufre, cuando hay dolor. Pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no se interesa por nosotros. Una cosa te quiero decir, mi amado: asegúrate que tú no te traigas el dolor y el sufrimiento a tu vida por la vida desordenada que vives, porque hay gente que se acarrea el dolor y el sufrimiento y Dios no tiene que ver nada con eso. Dios es ajeno a aquello, pero el ser humano con todo culpa a Dios. Cuando nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos, destruimos nuestros hogares, destruimos nuestras familias, destruimos nuestra salud con las cosas que hacemos. Pero con todo, si tú vives como Dios manda, igual el dolor y el sufrimiento van a alcanzar tu vida de una forma o de otra. Sin duda te evitarás problemas que otros se acarrean por la vida desordenada, pero hay problemas que vendrán a tu vida que tú no tienes nada que ver con ello, pero con todo que sufres las consecuencias. Si ese es el caso en tu vida, mi amado, no te desesperes, confía en Dios. Debes saber que Dios no te ha abandonado, Dios nunca te abandonará. Y en esos momentos reprende al enemigo y reclama las promesas de Dios. Y Dios o te dará la solución para tu problema en el momento, o te dará las fuerzas para resistir, pero no te va a abandonar. Y tú puedes pensar que hay problemas en tu vida, y sí los hay: tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, pero sabes que el problema mayor en la vida del ser humano es el pecado. Y el cristiano sabe que ese problema ya se lo resolvió Jesús en la cruz del Calvario. Y el cristiano aprende a tener fe en Dios, que Dios no lo va a abandonar en esos momentos. O el Señor le dará la solución para el problema, o le dará las fuerzas para resistir. Y el ser humano confía que Dios no lo ha abandonado. Y por eso él, aún en el dolor y el sufrimiento, puede encarar la vida diferente, con confianza, con paz en su vida. Oh amados, si el dolor es real, pero gracias a Dios que hay promesas en la Biblia. En Apocalipsis 21 nos dice que llegará el día cuando no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Yo anhelo que llegue ese día. Mientras ese día llega, yo quiero seguir confiando en Dios, saber que no me va a abandonar, aun cuando vivimos en un mundo de pecado. Ante el dolor y el sufrimiento, sí, Dios nos ofrece esperanza. Yo quiero orar por ti, hermano, mi amigo que nos ves desde tu hogar, tú también que estás aquí con nosotros. Quiero orar para que Dios te ayude a seguir adelante en la vida y no caer en la desesperación ante el dolor y el sufrimiento. ¿Quieres que ore por ti? Levanta tu mano, déjame verla. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno y misericordioso. Aún si tenemos que sufrir, que suframos como esperanza, que no suframos, como dice la Biblia, por ser malhechores, por tomar malas decisiones, que suframos por y aquellos que están sufriendo. Padre, acércate a sus vidas. Muchos de nosotros nunca llegaríamos al cielo si no fuera por las luchas, el dolor, el sufrimiento. Ayúdanos a confiar en ti, y cuando estemos en el cielo y veamos en retroperspectiva, agradeceremos por el sufrimiento, porque si no, no hubiésemos tornado a ti, Padre, no hubiésemos buscado tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.